abogado Marcelo Cordero, representante del colectivo Todos por los Animales. Bienvenido, tiene la palabra, estábamos recibiendo en Comisión General. Ahí está, sí. Buenos días, señor presidente, señora vicepresidenta, miembros de la comisión, personas de los diferentes colectivos y a la ciudadanía que seguramente nos está viendo también a través de la transmisión en vivo. Primeramente, gracias por recibirme por segunda ocasión en esta comisión para tratar el tema de la Ley de Bienestar Animal, en la cual estamos trabajando ya durante varios años. Bien, el tema de la Ley Orgánica de Bienestar Animal presenta grandes complejidades porque está articulado con otros temas que queramos o no son ineludibles, como por ejemplo el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la protección de los ecosistemas, el tema de cambio climático. Yo le pasé unas diapositivas por acá, si les tiene. Muchísimas gracias. Bien, primeramente quiero contarles que en Cuenca, y no sé cómo estuvo acá en el Pichincha, pero yo vengo de la ciudad de Cuenca, tuvimos una sequía hidrológica que superó los 105 días. Una situación bastante grave, y ustedes dirán, ¿cómo se conecta esto con el tema de bienestar animal? Cuando la Corte Constitucional emitió la sentencia de caso Mona Estrellita, que es el que nos ha traído aquí por mandato constitucional a conocer y tratar esta ley, habló claramente de la protección de los ecosistemas como un todo, y en los ecosistemas se incluye a los animales humanos y a los animales no humanos, al resto de los componentes de los ecosistemas, como son la naturaleza en la cual se sostiene y se da la vida, así lo dice la sentencia. En este sentido tenemos que entender que una ley que protege a los animales también protege a los ecosistemas y a los pequeños insectos que queramos o no también son parte de esos ecosistemas, como son las abejas, etcétera, que nos ayudan a proteger el equilibrio de la naturaleza. Entonces, cuando estamos hablando de esta ley de bienestar animal, estamos hablando de la seguridad de que los seres humanos también puedan continuar habitando la tierra, porque protegerlos y proteger a los ecosistemas nos va a ayudar a que podamos seguir subsistiendo nosotros como seres humanos aquí. Bien, ahora aquí surgen varias cosas. Primeramente, la ley, como está planteada en las diferentes propuestas, necesita, sin el ánimo de ofender a nadie, ¿no? Porque cada uno ha hecho su proyecto y sus aportes con todo el cariño, me imagino, y con todas las ganas de que tengamos esta ley, pero carece de una estructura que nos permita, desde el punto de vista jurídico como abogado, me permito decirlo, nos permita hacerla manejable para todos los intervinientes en esta ley. Es así que la estructura debe tener algunos capítulos específicos, ¿no? Entre ellos, si me ayuda pasando las diapositivas, entre ellos tenemos los títulos. Yo he puesto algunos como ejemplo, los números en la siguiente. El título 3 yo había puesto infracciones contra los animales, y dentro de este título he determinado varios capítulos, ojalá que se pueda coger así o más o menos así: infracciones contra los animales de la fauna urbana, como un capítulo independiente; infracciones contra los animales de la producción y apoyo agrícola, un capítulo independiente también; el capítulo de infracciones contra los animales de la fauna silvestre; infracciones contra los animales de la fauna marítima; infracciones contra los animales de especies protegidas; y también infracciones contra los ecosistemas de las especies. ¿Por qué lo he dividido así? Porque es imposible que nosotros, cuando hablamos de la seguridad de los perros y gatos y el resto de animales de la fauna urbana, podamos hablar en los mismos términos de los animales de la producción agrícola. Y ojo, no quiero decir que ellos no tienen derechos. Tenemos que ponernos en la mente el chip de que estos animales de la industria, porque han sido cometidos en máquinas para fabricar carne y fabricar huevos y fabricar subproductos, estos animales están dando su vida para que los seres humanos podamos alimentarnos, y son tratados sin ningún tipo de ética, sin ningún tipo de respeto, como si fueran desechos, como si fueran máquinas, al punto que hablamos constantemente de mecanismos para mejorar la producción de la carne, y nunca hablamos del ganado de producción de carne. Hablamos de los mecanismos para mejorar la producción de los huevos, pero no hablamos de la protección de las aves o de las aves que producen los huevos.
Entonces simplemente lo vemos como máquinas, parte de la maquinaria industrializada de producción. Constantemente se fomenta en los medios de comunicación que los seres humanos debemos comer todos los días carne, en el desayuno atún, tocino, en el almuerzo carne, en la noche pollo, todos los días, 3 veces al día. Y eso no es así. Si nos vamos al campo, las personas en el campo comen 3 o 4 veces al día carne. Y vaya a ver usted a las personas en el campo en qué estado están. Veamos las tasas de incidencia de cáncer en la ciudad versus las tasas de incidencia de cáncer en el campo. Están completamente relacionadas con la forma en la que se trata a los animales, llenándoles de antibióticos, llenándoles de hormonas para acelerar su producción y crecimiento y su rentabilidad dentro de la industria. Señor presidente de la comisión, señores asambleístas, yo quiero recordarles que la Corte Constitucional mandó a hacer una ley de bienestar animal, no una ley de bienestar de la producción agrícola o de la producción de la industria de la carne o de los derivados de la carne o de los derivados de los animales. En las sesiones en las que he estado y en las que puedo observar siempre veo a las personas de la industria de la carne y de los huevos y de los derivados de los productos aquí sentados y sí, tienen todo el derecho de proteger sus intereses, sin embargo de ello lo que nos trajo aquí es un mandato constitucional para crear una ley de bienestar animal. Sé que la Comisión de Seguridad Alimentaria está trabajando en una ley de fomento y reactivación de la producción del sector agrícola, me parece que tiene un nombre más largo. También me permitieron dar mi ponencia hace más o menos un mes, que una sesión en territorio que fue en la ciudad de Cuenca, y también hablé en este sentido, y les vuelvo a decir, y estuve allí hablando con los campesinos que fueron y los productores, porque la producción de carne, de leche, de huevos en el área del agro es una producción amigable y con respeto, en la cual los campesinos respetan a sus animales y los tratan con cariño y los tratan como si fueran seres sintientes, que es lo que son, y no como los trata la industria. Y en este sentido creo que sí debemos proteger también al agro con esta ley, pero no necesariamente pensar que los animales son parte de una industria que lo único que hace es de alguna manera enriquecer los bolsillos con publicidad, bombardear a las personas para que lo consuman constantemente y también con una forma de trato prácticamente inhumano a los animales. En este sentido se conecta, señor presidente de la comisión y señores asambleístas, el tema de los camales clandestinos. No sé cómo está aquí en Quito, cómo está en el resto del país. En Cuenca tenemos un problema grave de camales clandestinos. Para quienes deseen entrar a mi Facebook pueden hacerlo y buscar allí camales clandestinos en la búsqueda y van a ver cómo llegan los cerdos a los camales en camiones y los lanzan desde el segundo piso. Desde el segundo piso del camión y se rompen las piernas. Y cuando yo me he bajado a reclamar y decir, ¿qué te pasa? Pues lo que me dicen es, igual les vamos a sacrificar en 5 minutos. ¿Qué clase de ética es esa? ¿Qué clase de seres humanos somos? Este es el momento en el cual estamos creando una ley que va a hacer la diferencia. Igual que tuvimos una constitución hace años que hizo una diferencia como ecuatorianos, como país, ustedes como asambleístas, esta ley con seguridad va a marcar una diferencia si la hacemos bien, si es que la hacemos desde el punto de vista que debemos hacerla, si es que cumplimos la sentencia constitucional que se nos mandó a hacer. De la misma manera, con las gallinas, la producción de las gallinas de la industria de huevos son gallinas que cuando salen de sus jaulas simplemente no saben pararse porque han pasado sentadas su tiempo de vida de producción y cuando salen de las jaulas, y ustedes pueden buscar, no es una exageración, está en el internet, en todo lado lo pueden buscar, salen de las jaulas y estas gallinas simplemente no pueden pararse porque no pudieron caminar, porque sus músculos se atrofiaron. ¿Qué clase de seres humanos somos? Continuemos, por favor, con el tema de la estructura. En un siguiente título hablamos de las sanciones y nuevamente dentro de las sanciones debemos dividirlas para que las sanciones contra los animales de la fauna urbana no se crucen con los animales de producción agrícola, con las sanciones contra animales de la fauna silvestre, de la fauna marítima, etcétera, con los que habíamos propuesto. Es importante que separemos muy bien los capítulos y los títulos para que podamos hacer una legislación en la cual no se crucen los intereses de las industrias con los intereses de quienes trabajamos por el bienestar animal. También es importante que dejemos en claro el tema de la eutanasia. Ojalá no me estoy extendiendo demasiado, pero son 4 puntos más y terminamos. Sobre el tema de la eutanasia, debo dejar en claro que... Un minuto le queda, doctor. No me maten. Ya, me voy a apurar. El tema de la eutanasia debe dejarse muy en claro. En la reforma que se propuso nuevamente por diferentes organizaciones, se deja abierto que posteriormente en un reglamento se pueda plantear el tema de la eutanasia en refugios, en albergues, por temas de control poblacional, etcétera.
Esto no debe quedar abierto, señores asambleístas. Como ustedes saben, la norma cuando es de carácter prohibitivo, simplemente ya no existen opciones para, pero cuando deja abierto, en un reglamento se lo puede hacer. Entonces es necesario que se dejen claro que no se puede realizar la eutanasia en caso de manejo en refugios, en caso de control poblacional, en casos que no sean los estrictamente necesarios, cuando existan enfermedades de transmisión zoonótica graves, no simples, sino graves, cuando existan problemas de manejo graves de los animales. Sí, eso debe quedar expreso en la ley para que no quede a la voz del carnaval luego. Lo mismo con la fauna silvestre y exótica. Se proponía por ahí que se pueda realizar eutanasia a los animales de la fauna silvestre y exótica cuando sean decomisados. Eso no debe pasar. Por ese motivo no se puede tener estos animales porque son especies protegidas. No vamos a dejar que como ya les decomisamos, entonces les sacrificamos. Jamás debería pasar eso, es una contraposición del objeto de lo que queremos lograr con esta norma. Y tenía algunos puntos más, pero les voy a pedir este último que me dejen exponer, el tema de las vedas reproductivas. Ningún gobierno, ni los gobiernos nacionales, ni provinciales, ni los gobiernos locales, ni los regionales, compran perros o gatos para soltarlos en las calles. Así que no son los responsables de los perros y gatos que están en las calles, eso es claro. Son los ciudadanos y ellos deben tener sanciones duras quienes abandonan a los animales. Pero el gobierno tiene su parte. Deben existir vedas reproductivas, que se prohíba la reproducción de animales para comercializarlos por unos tantos años, igual que se hace con el cangrejo. Es la situación inversa. En el caso del cangrejo se lo hace para que exista una población necesaria para cubrir las necesidades y en este caso para reducir las poblaciones. Esta veda debe poder ser, si le pasa la diapositiva, debe poder ser realizada a nivel nacional, provincial o local, de acuerdo a los requerimientos que haya. Por ejemplo, sé que en Quito existen alrededor de 230.000 animales en estado de calle, en Cuenca, en el Azuay teníamos como 40.000 que se consideraba que existen, y si no se establecen estas vedas reproductivas, simplemente no vamos a lograr que la población de animales se reduzca nunca. No podemos poner los intereses de los comercializadores de animales por encima de los intereses del gobierno y de la ciudadanía del bienestar animal. Y por último, el tema de los animales pitbull, estos animales peligrosos. Existe un acuerdo que es el acuerdo interministerial 116 entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura, un acuerdo que simplemente no es tomado en cuenta. Este reglamento o acuerdo interministerial prohíbe la reproducción indiscriminada de estos animales que lamentablemente son criados para realizar peleas de perros, para realizar un negocio terrible que hace algunos años se evidenció cuando el alcalde de esta ciudad de ese momento hizo una investigación y la expuso, en la cual habían complicidades en aeropuertos, complicidades en universidades, etcétera. Tomar en cuenta esto porque no está bien tratado en la ley también. Yo voy a enviar mis aportes también al correo para que puedan ser tomados en cuenta y les pido por favor expresamente que me sigan invitando a las sesiones para traer un poquito también de la visión desde el sur del Ecuador de lo que tenemos que hacer en el bienestar animal. Gracias por permitirme extenderme un par de minutos. Sí, le hemos dejado que haga la exposición completa. Sí, muchas gracias, doctor Marcelo Cordero, representante del colectivo Todos por los Animales. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, señores legisladores, tiene la palabra el señor asambleísta Huizún. Por favor, retomamos la sesión y considero que el señor Huizún va a este momento a hacer uso de la palabra. Bueno, yo quiero simplemente, señor presidente, saludando a todos los presentes. Más que una pregunta, una reflexión rapidísima sobre este tema. Uniendo la primera intervención y esta intervención, ¿no? Como ustedes sabrán, yo vengo del pueblo Shuar y para nosotros, para pueblos y nacionalidades, eh, esta relación especial entre la naturaleza, los animales y todo lo demás, creo como que la sociedad capitalista recién se da cuenta que efectivamente nosotros, lo voy a decir en términos, los humanos somos los bichos raros que hemos exterminado prácticamente, estamos exterminando lo poco que nos queda. Por eso la relación especial entre, decir, la tierra, la madre naturaleza, algunos le llaman Pachamama, nosotros los Shuar decimos nunca y nunca, nuestra vida, nuestra tierra. Tenemos una especie de una cosmovisión absolutamente diferente. Hay unas frases interesantes que muchas veces lo repiten, ¿no? Esto de que, más o menos en el sentido de que los humanos, cuando no tengamos un árbol, cuando nos quede el último pez, que cuando nos quede últimos animales o que hemos utilizado de manera indiscriminada,
nos daremos cuenta que no vale nuestra vida sin la madre naturaleza. Así que es importante estas reflexiones que están haciendo y la idea de que efectivamente cómo encontrar ese equilibrio, que en este momento tenemos una dicotomía entre la vida, la naturaleza y el capital. La monetización de todo lo que vemos en la naturaleza justamente nos ha llevado a esta situación. Y vale la pena reconocer las iniciativas de los colectivos, el esfuerzo que hacen estas iniciativas ciudadanas, que muchas veces no son consideradas como válidas. Creo que vale la pena unir esos esfuerzos que también desde los movimientos sociales, desde los movimientos de grupos como pueblos y nacionalidades, en nuestro caso, en la Amazonía, por ejemplo, el pueblo Shuar ha venido luchando en mi cantón Taisha precisamente para proteger lo último que nos queda a la naturaleza, para que no siga extendiéndose la industria extractivista como el petróleo, la minería. Pero llega la carretera o se empieza a extender las vías de comunicación como las carreteras, que son la entrada precisamente de esto de que ya se empiece a monetizar, repito, la venta de la madera, la venta de la fauna silvestre, de la carne silvestre. Claro, y son penalizados los que de pronto de nuestra propia práctica de la cacería, que tiene otra connotación. Por eso, hablando ya de nuestra cultura, los verdaderos cazadores antiguamente oraban, pedían permiso a la naturaleza para cazar, ¿no? Por ejemplo, los perros. No es que se tenía o se tiene los perros por tener. Todo hay una cosmovisión, pero eso no ha sido considerada, repito, por el tema del capitalismo. El mercado sigue presionando para que efectivamente los pocos recursos que nos quedan se siga utilizando indiscriminadamente. Haremos el mejor esfuerzo que estos aportes efectivamente puedan reflejarse en esta normativa que esperamos que sea de utilidad en este caso, para nuestro Ecuador, que es plurinacional, y efectivamente esta perspectiva pluralista de entender que la humanidad no existe sola, necesitamos de todos estos elementos para que nuestra vida realmente tenga sentido. Nada más de ese comentario y agradecer por los aportes que están haciendo en esta construcción de la ley. Gracias, compañero Celestino Huizún, desde Morona, Santiago. Un comentario del día a día del sector de los pueblos y nacionalidades en la Amazonía, en el país. Como usted bien lo decía, en el campo es otra. El trato a los animales en el campo. Otra forma, otra convivencia social, y eso lo sabemos. Así que le damos la palabra al compañero Carlos Cuesta, asambleísta por Santo Domingo. Tiene la palabra. Doctor Marcelo Cordero, si bien es cierto, acogiendo, se habla de que ha habido puntos de vista en los cuales muchos colectivos y también representantes se habla de tal vez la injerencia del ser humano en el trato no adecuado. Yo soy muy creyente de que los seres humanos, como creación divina de Dios, y también los animales, hacemos las cosas para hacer el bien. Si en el camino se representa el mal, pero pienso que el bien es más grande que el mal. Y entiendo que cualquier ser humano que actúe en función de este ataque no adecuado a los animales, tal vez es por desconocimiento, y me mantengo en ello. Y quisiera consultarle a usted, justamente en esta reproducción que se encarga del proceso de alimentación a los seres humanos, hay un trato, el cual usted lo ha clasificado, a esto del trato de la carne. ¿Existe algún control, algún comité ético para que ese acto tal vez inadecuado que lo ejecuta algún servidor de la empresa privada, lo está haciendo de una manera inadecuada y lo desconoce? ¿Cómo se va a hacer la mejora ante ese tema? Eso nomás mi pregunta, estimado doctor Marcelo Cordero. Muchas gracias, señor asambleísta. Yo quiero contarle que lamentablemente no existen comités de ético para las industrias de producción alimentaria basadas, producción digo porque son en realidad industrias de fabricación de carne, de huevos, de derivados. No existe un comité de ética que regule actualmente dicha producción o que controle a los productores de una manera adecuada en cuanto al manejo ético a lo largo de la vida de estos animales. Estos animales son simplemente vistos como objetos, como bienes de producción, no como seres sintientes. Y esto ha causado que lamentablemente
se desnaturalice el objetivo de la llamada seguridad alimentaria a nivel mundial. Imagínense usted, señor asambleísta y señores asambleístas, que el 70% de los granos que son producidos en el mundo, el 70% de los granos, de la soya, de todos los granos que hay, son para alimentar ganado, para que la industria de la carne pueda vender su carne. El 36% de los gases de efecto invernadero que se producen en el mundo, los que están causando el calentamiento global, provienen de la industria de la carne, de las vacas. Ese gas que ellas liberan al ambiente y que se libera durante la producción. Entonces, está completamente conectado el calentamiento global con el maltrato a los animales. Ahora, para hacer una producción mejorada, algunos científicos, yo no sé si son nazis o no sé qué les pasa, ahora han implementado un dispositivo que se pone encima de las vacas, que es una bolsa, y la conectan al estómago, haciéndoles un hueco a las vacas para recolectar ese gas, para que sea útil en la misma industria y tengan que gastar menos energía. Entonces no existen comités de ética. Esto es una orgía prácticamente, señores asambleístas. Hay un descontrol, un irrespeto, un nada hacia la vida. Bueno, le agradecemos por su comentario. Estamos construyendo la ley. Muchas gracias. Y es importante escuchar a todos porque el país es diverso. Su aporte para nosotros es brillante, como también el aporte del sector más humilde, que no tiene quizá el tercer grado de educación, hoy inicial básica, lo que vive en el campo. Lo que decía Celestino, y tomo el nombre de este hombre, porque en realidad ellos representan a las nacionalidades. Mire qué difícil es vivir en Ispingo, Tambocoche, en Tiputini, en donde la gente vive de la caza y la pesca. Entonces todo esto es tan distinto vivir en Cuenca que vivir en ese tipo la realidad territorial. La realidad territorial, incluso de regiones. Entonces todo esto nosotros tenemos que ser muy respetuosos al tratamiento de todo esto. Sí. Y una ley que tenemos que al final tomar la decisión. Y eso es lo que estamos haciendo acá, responsablemente esta comisión. Nosotros, yo al menos no soy empresario, no soy dueño de 200, 300 cabezas de res. Gracias a Dios. Sí, vea, no tengo ni un gato, no tengo ni un perro. Ya, le vamos a traer un perrito que adopte ya. Mire, en la siguiente sesión. Para que usted tenga una idea, que yo no tengo en este momento ningún compromiso, ni creo que mis compañeros un compromiso con los sectores de los animalistas, de los sectores sociales, sino nosotros tenemos un compromiso con todo el Ecuador de construir una norma que vaya en beneficio de todos. Así es. Y eso es digno de decirle porque nuestro trabajo en la vida normal es otro eje importante que nos dedicamos a trabajar en el transporte, en otros sectores, pero también respetamos igual que a los demás. Entonces le agradecemos. Muchísimas gracias. Y gracias. Estimada secretaria, por favor, se ha concluido ya las preguntas por parte de los señores legisladores y también la Comisión General